Buenas, este video es para explicar el tema de vectores. Eso estaba en el instrumento de evaluación sumativa número 1 de física. Y bueno, para explicar básicamente, bueno, un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Establezcamos acá, qué sé yo, un desplazamiento. Este desplazamiento tiene un ángulo acá. Si observamos, vemos un triángulo rectángulo. Entonces los vectores en realidad son triángulos rectángulos que tienen pues un cateto adyacente, un cateto opuesto, una hipotenusa y un ángulo. En estos casos lo que se utiliza es trigonometría, específicamente el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor de los catetos, por ejemplo acá 10 y 10, para encontrar la magnitud del vector, pues usamos Pitágoras, que sería raíz de un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Así se obtiene esta que sería la magnitud del vector. En caso de matemáticas se llama hipotenusa. Bien, para encontrar el ángulo podemos utilizar arco tangente, que es hacer shift tan, y ponemos el valor del cateto opuesto. Bueno, en este caso pues valen lo mismo, y el cateto adyacente, y pues obtenemos el ángulo. Bien, la calculadora utiliza otra herramienta. A la magnitud y el ángulo le vamos a llamar coordenadas polares, y a la X y Y, a las coordenadas X y Y le vamos a llamar coordenadas rectangulares. La calculadora tiene una tecla acá, bueno, es la tecla Shift más y Shift menos. Shift más, vean que aparece pol, y Shift menos, vean que aparece rec, ¿verdad? Ok, si yo quiero la magnitud y el ángulo, o sea, las polares, debo escribir pol, Shift más. Primero escribo eh, el valor de la X, se pone una coma especial, luego el valor de la Y, que quede en ese mismo orden, X, Y. Y la calculadora me da automáticamente la magnitud del vector y el ángulo, las dos cosas juntas. Bien. Entonces un vector al final tiene cuatro cosas: magnitud, ángulo, que son coordenadas polares, y coordenada X y coordenada Y, que son rectangulares. Bien, cambiémosle un poco la perspectiva a vámonos por acá, qué sé yo, una cosa por acá. Bien, tenemos este otro vector. Ahora hagámoslo al revés. Pasémonos para este lado. Bien, ahora resulta que yo quiero saber la X y Y. Entonces, en ese caso, lo que vamos a escribir en la calculadora es shift menos. ¿Qué escribo primero? Primero escribo la magnitud del vector, 18, la coma especial, y el ángulo, que en este caso dice 123.7. La calculadora automáticamente me da el valor de la X, menos 9,98, redondeado es menos 10, y la Y, 14,97, que redondeado es 15. Entonces, si queremos obtener magnitud y ángulo, ponemos shift más pol, y si queremos saber la X y Y, ponemos shift menos rec. Bien. Acá en el documento, por ejemplo, dice, ahora haz tú lo mismo con los siguientes vectores. 500 metros al norte. Ok. 500 metros al norte, sabemos que la magnitud del vector es 500 y el norte son 90 grados. Así que lo que tenemos que obtener es la X y la Y. La X y Y se obtiene con rec. Se escribe magnitud 500, ángulo de 90, porque el norte es 90, y me dice que la X vale 0 y la Y vale 500. En este otro, por ejemplo, 300 metros con ángulo de 70 grados, la magnitud del vector es 300, el ángulo es 70, la X sería 102.6 y la Y 281,9.
En este caso estamos pasando de coordenadas polares a rectangulares. Ok, el otro paso sería pasar de rectangulares a polares. Acá hay un ejemplo, tengo un vector a menos 6,9, esto es un par ordenado, la primera es la X, la segunda es la Y. Quiero saber magnitud y ángulo. Acá vemos magnitud se hace con teorema de Pitágoras y el ángulo con arco tangente. Pero es más rápido hacerlo con pol. Quiero saber magnitud y ángulo. Pol. ¿Qué pongo? Pol, primero la X, menos 6, luego la Y, 9, y la calculadora automáticamente me da ambos valores. Magnitud 108, ángulo 123, coordenadas polares. Acá tenemos un vector tiene 5 en X menos 8 en Y. Acá está el dibujo, digamos, y la representación gráfica. Y la magnitud del vector sería 9,43, acá, bueno, 9,4 y ángulo de 58, redondeado. Bien, entonces las coordenadas X y Y eran 5 y menos 8, las coordenadas polares 9,4 y menos 58 grados. Acá tenemos otro, 12 y 20. Serían 12 hacia la derecha, 20 hacia arriba, la X y Y, mientras que la magnitud sería 23 y 59. En este caso, me dan coordenadas X y Y y debo averiguar coordenadas polares, o sea, magnitud y ángulo. Ahora vamos a ver cómo se suman vectores. Bien, por ejemplo, tenemos el vector A que es 8 con ángulo de 90 y el vector B 8,5 con ángulo de 45. Estas son sus coordenadas polares. A partir de ahí obtenemos las coordenadas rectangulares usando rec, ¿verdad? Tenemos la X y Y del vector A, la X y Y del vector B. Ok, para sumar vectores lo que se hace es que se suman las X y Y, 0 más 8, perdón, las X y Y, pero X con X, Y con Y. Entonces las X, 0 más 6, 6. Las Y, 8 más 6, 14. Estas serán la X y Y del vector resultante. Ya conozco la X y Y del vector resultante. Necesito ahora la magnitud y el ángulo. Entonces, para averiguar magnitud y ángulo usamos pol. Entonces acá tenía el vector A, que tenía 0 en X, 8 en Y. El vector B, que tenía 6 en X, 6 en Y. La sumatoria del vector me dio 6 en X, 14 en Y, este acá. Y para saber su magnitud y ángulo, pues estos valores que me dio la suma, se mete en pol y automáticamente ya obtengo la magnitud y ángulo del vector resultante. Acá vamos a hacerlo con estos dos vectores. Como les digo, me dan magnitud y ángulo. Necesito X y Y, sumar las X. El resultado de las sumatorias se mete en pol y se obtiene la magnitud del vector resultante. Ok, empecemos. ¿Cómo se obtiene la X y Y? Haciendo rec, shift, menos. ¿Qué pongo primero? La magnitud del vector, 14,1. Y luego una coma especial, luego el ángulo de 135, cierro para que se vea bonito, y la calculadora me dice que la X vale menos 10 y la Y 10, y redondeando. Hacemos lo mismo con el otro vector, la magnitud es 5, coma especial, el ángulo es 90, y la X vale 0, la Y vale 5. Realizamos la suma, menos 10 más 0 es menos 10, y 10 más 5 es 15. El resultado de esta suma la vamos a meter en pol. Primero el valor de la X, la coma especial y el valor de la Y.
Así obtenemos una magnitud de 18 y un ángulo de 123,7. Bien, estos son metros. Listo. Y así hemos sumado el vector A y el vector B. Acá tenemos otro ejemplo. Bien, vamos a colocar esto por acá y esto por acá. Y entonces ahora tenemos un vector con magnitud 15,8 y ángulo de 161,6. Entonces hacemos rec. La magnitud es 15,8. El ángulo menos 161,6. Acá. Y me dicen que la coordenada X vale 15, menos 15. Y la Y vale menos 5. Menos 15 por acá. Menos 15 por acá. Perdón. Sí. Menos 15 y menos 5. Bien, vamos con el siguiente vector. Magnitud 15,8. Ángulo de 108,4. La magnitud me sale de menos 5 menos 4,98 es menos 5. Y la Y me sale de 15. Ah, quedaron al revés. Ok, esta cayó en menos 5 y esta creo que es 15. Vamos a revisar de nuevo. Sí, correcto, 15 positivo. Y menos 5 negativo. Ok, menos 15 y menos 5. Menos 15 y menos 5 es menos 20. Menos 5 y 15 son 10. Ok, lo que vamos a buscar es este vector resultante. En ese caso sería la magnitud y el ángulo. Ah, eso es con pol. Ponemos primero la X, la coma especial, y luego la Y. Y entonces la magnitud es 22,36 de magnitud. Y el ángulo 153,4. Y así quedaría la suma de vectores. Muchas gracias.